no se va a arrepentir. No se va a arrepentir, se va a acordar de mí. Hoy vamos a tener en el programa una conversación con dos galenos, dos médicos que han trabajado duro durante esta pandemia. Y aparte de asuntos relacionados a la pandemia, vamos a conversar también sobre asuntos relacionados a la práctica de la medicina en el Perú. El doctor Juan Celis, él es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Regional de Loreto. Es nuestro primer invitado, lo saludamos a la distancia. Doctor Celis, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, feliz día de la medicina peruana. Doctor Huerta, buenas tardes. Feliz día y gracias por invitarme a reflexionar en este día tan especial. Así es, doctor. Gracias a usted. Usted es una persona muy ocupada. Todos nuestros expertos que vienen al programa siempre le agradecemos en nombre de los oyentes de RPP Noticias que esté con nosotros. Esa es precisamente la primera pregunta de reflexión. ¿Cómo se siente en este día de la medicina peruana del 2021, doctor Celis? Justo hoy día reflexionaba sobre eso porque es una situación muy especial, ¿no? Digamos, trataba yo de hacer una especie de comparación, un símil, y me encontré con muchas coincidencias. El estudiante de 26 años que falleció un día como hoy se enfrentó a una enfermedad desconocida, nueva, preocupado porque morían compatriotas, murieron algunos de sus amigos, una enfermedad que no tenía tratamiento. El tratamiento apareció 50 años después con los antibióticos. Se hizo muchas preguntas, tuvo que luchar y se puso al frente, digamos, como estudiante, y eso es quizás lo más rescatable, buscando respuestas para una enfermedad nueva. Se planteó preguntas que ahora llamamos investigación, y finalmente hizo algo que para esa época ya lo hacían en otras partes del mundo, sería como el equivalente de hacer un ensayo clínico quizás en estos días, ¿no? Se inoculó la enfermedad, que ya en Europa lo hacían para buscar causas, para buscar orígenes de enfermedades, y que finalmente acabó con un 5 de octubre con su muerte, ¿no? En ese sentido, mi reflexión era, bueno, nos podemos enfrentar una y otra vez con estos, y siempre se cometen errores. En esas épocas también había mucha incertidumbre. Ahí estaba leyendo que usaban unos ácidos que en esa época pues eran, digamos, los medicamentos, ácido fénico, me recuerdo mucho, un medicamento que después se demostró que más bien era dañino. Sus médicos, sus maestros le quisieron poner a él esos medicamentos, y así, ¿no? O sea, hay una serie de lecciones, digamos, que podemos sacar de la muerte. Y justamente esta pandemia nos ha enfrentado a lo mismo, una enfermedad desconocida en la que obviamente se trata de hacer algo. Doctor, permítanos por favor hacer una brevísima pausa para regresar con su reflexión. Regresamos. Espacio Vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día martes 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Juan Celis. Él es médico infectólogo, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto. Estamos reflexionando básicamente sobre el Día de la Medicina Peruana en este segundo año de la pandemia. Doctor Celis, el médico peruano, después de usted ya varios años de profesional, después de tener alumnos, estudiantes de medicina, conocer muchísimos colegas, ¿cuál piensa usted que son las principales fortalezas, digamos, del médico peruano? Nosotros, señor doctor Huerta, desde el pregrado, diría yo, ahora que ya conocemos médicos que se forman en el extranjero o que van a otra parte del mundo, tenemos, digamos, 2, 3 que son fortalezas de la medicina peruana en general, que tenemos mucho contacto con el paciente, con la vida real, con lo que sucede todo el tiempo en nuestros pacientes desde muy temprano en nuestra formación. Eso es algo que se reconoce en todo el mundo. Los médicos peruanos, cuando van al extranjero, se encuentran con que un residente, un especialista empieza a tocar pacientes, como dicen ahí, recién cuando está avanzada la formación médica. En cambio, nuestra formación empieza desde muy temprano, en la parte comunitaria,
nos llevan a la posta de San Fernando, nos llevaban a la posta de San Fernando, nos hacían tener contacto con la comunidad, nos hacían palpar al paciente a través de nuestros maestros, semiólogos, internistas de toda la vida y conocidos. Y eso quizás se transmite también a través de nosotros ya a otras generaciones, ¿no? Ese contacto. Y eso creo, y siempre lo he percibido así, que nos diferencia también en otros aspectos de lo que se forman a veces en otros países. Todos yo sé que tenemos nuestras fortalezas, pero eso es un punto para mí muy, muy importante, ¿no? Que estamos siempre al lado del paciente y desde muy temprano formándonos al lado de ellos. Eso diría yo que es el más importante de todos, ¿no? Y que eso a su vez tiene las consecuencias siguientes, ¿no? Que es que te puedes identificar, muchos cuando hemos hecho nuestro SERUM, nuestro servicio rural, nos hemos identificado con esa forma de ver. Ahí es donde comprendemos la realidad del Perú, nos entendemos el sistema de salud, en qué falla, en qué no falla, y logramos a veces comprender bien qué está pasando y podemos de repente ayudar a la comunidad, ¿no? Desde nuestro lugar. Correcto, y le cuento que esa es una característica, doctor Celis, de médicos que nos hemos formado en países que tecnológicamente no están avanzados. Por ejemplo, yo veo aquí médicos de África, médicos de la India, médicos de Pakistán, de otros lugares de América Latina, tienen esa misma formación de que conversan con los pacientes, examinan a los pacientes, porque al carecer de las decenas de tipos de exámenes de sangre, de las máquinas que hacen todos los exámenes, el médico peruano, el médico que se ha formado en esa relativa carencia de tecnología, tiene que confiar en sus sentidos, en sus ojos, en sus oídos, en sus dedos, en la clínica que se llama. Mientras que yo lo veo aquí, yo enseño aquí en esta universidad, los jovencitos desde la universidad ya están queriendo hacer tomografías y gamografías y quieren hacerle resonancias a todos los pacientes y uno les dice, pero usted ya examinó. No, todavía. ¿Cómo que no? Usted ni siquiera ha examinado y ya quiere usted mandar todos estos exámenes. Eso yo creo que es una fortaleza importante, que es precisamente consecuencia, de nuestro subdesarrollo tecnológico, ¿no? Así es. Y de paso, doctor, ahí nosotros también nos da una fortaleza, ¿no? O sea, estar en contacto con el paciente, de todas maneras te ayuda a reflexionar sobre otros aspectos de la vida de los pacientes, el sufrimiento, el dolor, de cómo se reflexiona sobre la vida a veces de tu paciente. Te permite también llevar a otras partes de tu vida, ¿no? De tu vida diaria, de tu familia, quizás. Y eso también fortalece, digamos, a las capacidades. Lo cual no significa que no seamos científicamente, centrados los médicos peruanos, porque tenemos la ciencia. Lo que pasa es que usamos muchos más nuestros sentidos. ¿Cómo cree que se ha llevado la ciencia, doctor Celis, en esta pandemia? ¿Ha sufrido la ciencia? ¿Cómo ve usted el médico peruano y su relación con la ciencia durante esta pandemia? Yo sí creo que ha sufrido mucho. Como decían antes los maestros, el paciente y el libro deberían ir siempre de la mano y no separados, pero creo que la ciencia en general, porque la medicina se alimenta de muchas ciencias, ha sufrido una especie de flexibilización, un debilitamiento por el pánico, por el miedo, por el apuro, por la situación en que estamos, por la falta de formación también, tiene que estar incluida ahí, cómo no hemos podido rápidamente decir, no, hay que parar esto, hay que dar paso a investigaciones que tienen que hacerse desde la comunidad, desde la sociedad. Lo que reclamábamos, por ejemplo, nosotros al inicio, hay que identificar lo que está haciendo la gente está haciendo otra cosa en la comunidad, está usando corticoides, está usando muchos medicamentos, hay que decirle que no, pero eso parte de investigación, ¿no? Y cuando se dan estos episodios, como la historia de la medicina lo demuestra, siempre hay un desorden, y siempre ha habido, solo que ahora la comunicación ha hecho que eso sea peor, ¿no? Siempre ha habido charlatanes, vendedores de cebo de culebra, vendedores de pócimas, en todas las epidemias que la historia ha tenido. Y la medicina ha ido aprendiendo a hacerlo mejor, a investigar. Primero hay que investigar, de ahí hay que ir avanzando. Se comete errores, se aprende y luego avanzamos. El error, diría yo, máximo cuando estás en una pandemia, y ahora lo he visto reforzado con esta actual, es no aprender de lo poco que vas aprendiendo, ¿no? Si ya estás aprendiendo, pues tendrías que dar pasos.
pero ahí es donde se ven los errores de la sociedad, donde no está articulada, no tiene los líderes ni las instituciones que sean capaces de controlar ese desorden, ese miedo, esa desinformación que ahora es cada vez más difícil de controlar. Y que estoy seguro vamos a buscar las soluciones más adelante. Pero ahí están justamente los retos de la medicina, que se ha visto, como bien dice usted, debilitada también por esta especie de desinformación, y como también hay aprovechamiento, por qué no decirlo, de gente que pretende aprovecharse de ese desorden, de ese miedo, de ese caos. Por ejemplo, hasta ahora me llegan a mí, seguramente usted la ve en Iquitos, doctor, recetas de doctores y doctoras que para un caso leve de COVID-19 le dan 10 o 12 medicamentos y cortisonas y todo, y ivermectina mezclado con acitromicina. Ese es el sufrimiento de la ciencia en este momento, en esta pandemia. Así es, doctor. Yo siempre empiezo por nosotros y digo, ¿no? Al menos en este día yo diría que en ese sentido le hemos fallado a Carrión, porque ni entre nosotros como cuerpo médico, como colegiados, nos hemos podido poner de acuerdo. A pesar de eso, también dentro de nosotros hay personas que están actuando como si estuviéramos a inicios de la pandemia, lejos de la realidad, muy lejos, ni siquiera para decir que al inicio era aceptable tener ciertas dudas sobre algunos medicamentos. Pero ya casi a 2 años de estar otra vez repitiendo, usando medicamentos que sabemos que no funcionan, que más bien hacen daño ahora que ya sabemos que esa cantidad no tiene nada que ver con COVID, y sin embargo ahí están colegas que son colegiados también recetando este tipo de medicamentos. Entonces ahí es el gran reto de nosotros, diría yo, ¿no? De los mismos médicos, saber cómo nos ordenamos entre nosotros, porque si entre nosotros no podemos ordenarnos, ¿qué mensaje podemos transmitir después a la sociedad, ¿no? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Doctor Juan Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, gracias por sus reflexiones, gracias a usted también por todo lo que ha hecho allí en Iquitos, en su tierra. ¿Y cómo ve la tercera ola? ¿Habrá tercera ola o no? Casi seguro, porque la variante Delta está haciendo eso en toda parte donde ha entrado. Ya vamos 62% de dominio de la Delta. Puede que sea pequeño o no. Eso 66 en el último chequeo. 66%. El Delta, sí es cierto, se ha demorado en América Latina y en Perú también. Pero de que está dominando, está dominando. Así es momento entonces de recordarle a nuestros oyentes que la pandemia no ha terminado. Doctor Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Huerta. Feliz día a todos los médicos del Perú. Gracias, un abrazo. Ahí está la reflexión, señora. Mire, es que es cierto. 10, 12, 15 medicamentos para un paciente con COVID leve. Algo está fallando acá. El mensaje no ha llegado claro al colega en su consultorio o en algún lugar. No ha llegado claro. No se vayan, regresamos.